Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta de Hungría y historia y leyenda. En el corazón de la Europa del siglo XVII, en los sombríos castillos de los Cárpatos húngaros, se gestó una historia envuelta en misterio, horror y sangre. Una mujer de noble cuna, poderosa, culta y respetada, pasó a la historia como una de las asesinas más prolíficas y sádicas de todos los tiempos. Su nombre, Erzsébet Báthory, conocida también como la Condesa Sangrienta. Este es el relato completo de su vida, sus crímenes, su juicio y la leyenda que ha perdurado por más de 400 años. Un relato que desafía la línea entre historia y mito. Un viaje al oscuro corazón de la nobleza europea, donde el poder podía cubrir incluso los actos más atroces. Una infancia marcada por el poder y la oscuridad. Erzsébet Báthory nació el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, en el Reino de Hungría, en el seno de una de las familias nobles más influyentes de la región. Los Báthory eran terratenientes ricos, con poder político y conexiones en las más altas esferas del reino. Su tío fue príncipe de Transilvania. Sus primos, obispos y jueces. Desde su nacimiento, Erzsébet estuvo rodeada de riqueza, pero también de decadencia. Su familia practicaba, según algunos rumores, rituales ocultistas. Se decía que su tío era alquimista y satanista. Se dice también que desde pequeña presenció ejecuciones públicas y castigos brutales a sirvientes. Fue testigo del dolor humano como algo cotidiano. A los 5 años, Erzsébet comenzó a sufrir ataques epilépticos, que en la época eran interpretados como posesiones o signos de mal augurio. Como tratamiento, se le aplicaban sangrías y se le daban remedios hechos con sangre humana. Algunos historiadores creen que esto pudo haber influido en su futura fascinación con la sangre. Aprendió latín, alemán y griego. Era inteligente, refinada y estratégica. Pero también comenzó a mostrar signos de crueldad desde joven. Castigaba con severidad a sus criados, y se le atribuyen algunos actos de tortura incluso antes de cumplir los 15 años. Matrimonio con Ferenc Nadasdy, una unión sangrienta. A los 15 años, Erzsébet fue obligada a casarse con Ferenc Nadasdy, un noble militar de gran reputación. Aunque el apellido de su esposo era de menor prestigio, la dote de Erzsébet lo elevó, y Ferenc adoptó el apellido Báthory para consolidar la unión de sus casas. Ferenc era conocido como el Caballero Negro de Hungría, por su brutalidad en combate contra los otomanos. Se decía que empalaba a sus enemigos y que aprendió técnicas de tortura de los turcos. Años después, esas mismas técnicas serían enseñadas a Erzsébet. El castillo de Exegte, donde residían, se convirtió en una fortaleza de horror. Ferenc, cuando no estaba en campaña militar, complacía a su esposa enseñándole métodos de castigo. Le regaló guantes con garras para rasgar la carne de los criados. Le enseñó cómo colgar a los sirvientes por los dedos y flagelarlos hasta la muerte. Erzsébet, lejos de repugnarse, disfrutaba con fervor cada nuevo método de sufrimiento. Se deleitaba con los gritos. Se reía ante el llanto. Comenzó a desarrollar una necesidad adictiva por el poder absoluto sobre la vida de los demás. La muerte de Ferenc y el comienzo de la masacre. Ferenc Nadasdy murió en 1604 tras una larga enfermedad. Su muerte dejó a Erzsébet al mando de sus propiedades, con un poder casi absoluto sobre cientos de criados y siervos. Fue entonces cuando su sadismo se desató sin restricciones. Ya sin contención, la condesa comenzó a reclutar a cómplices, su nodriza Ilona Jo, la sirvienta Dorotia Escentes, el mayordomo János Ujbari y una joven bruja gitana llamada Catarina. Juntos formarían un círculo de tortura y muerte. Erzsébet atraía a jóvenes campesinas con la promesa de trabajo en su castillo. Una vez allí, las golpeaba, las azotaba, las quemaba con hierros al rojo vivo. Se dice que les arrancaba las uñas, les mordía la carne del rostro y los pechos. Algunas eran obligadas a comerse partes de su propio cuerpo. Pero lo que hizo famosa a Erzsébet fue su obsesión con la juventud eterna. Según la leyenda, tras golpear a una criada tan fuerte que su sangre salpicó su piel, creyó que su cutis se volvió más suave. A partir de entonces, ordenó desangrar a jóvenes vírgenes para bañarse en su sangre. ¿Mito o realidad? Algunos historiadores niegan esta parte.
Otros aseguran que sí existían cubas de sangre en el castillo, y que la condesa se sumergía en ellas como parte de un ritual de rejuvenecimiento. Los métodos de tortura. Los métodos de Erzsébet eran sádicos, variados y aterradores. Usaba agujas para perforar los labios, encías y dedos de sus víctimas. Él las desnudaba y las lanzaba al hielo durante el invierno, rociándolas con agua hasta que se congelaban. Algunas eran obligadas a sostener velas encendidas hasta que sus manos se carbonizaban. Y otras eran quemadas lentamente con brasas. A muchas las obligaba a dormir en jaulas de hierro con púas. Se dice que algunas veces mordía los cuerpos con furia, como si fuera una bestia. Su ansia de sangre no conocía límites. En ocasiones, incluso bebía la sangre caliente directamente del cuello de las víctimas. Capítulo 5. El número de víctimas. ¿Cuántas mujeres murieron a manos de la condesa? El número varía según la fuente. En los registros del juicio se mencionan más de 80 víctimas comprobadas. Pero una carta escrita por uno de sus cómplices hablaba de más de 600 nombres registrados en una libreta de Erzsébet. Se ha dicho que asesinó entre 300 y 650 mujeres. Jóvenes vírgenes. Sirvientas. Campesinas. Y, hacia el final, incluso hijas de nobles menores, lo que despertó finalmente la alarma de la realeza. Durante años, su poder y riqueza le permitieron encubrir los crímenes. Pero los rumores crecían. Los cadáveres comenzaban a acumularse. Las desapariciones eran demasiadas para ignorar. La investigación y el juicio. En 1610, el rey Matías II de Hungría ordenó una investigación. Asignó la tarea a Gheorghe Thurzó, un noble poderoso y cuñado de la condesa. Thurzó irrumpió en el castillo de Exechte el 30 de diciembre de 1610. Lo que encontró fue una escena de horror, cadáveres mutilados, chicas aún agonizando, cubas de sangre, instrumentos de tortura y un hedor insoportable. Erzsébet fue arrestada inmediatamente. Sin embargo, por su linaje, no fue sometida a juicio público. Sus cómplices sí fueron juzgados. Todos fueron torturados y ejecutados, uno fue decapitado y quemado, a las mujeres se les arrancaron los dedos antes de morir en la hoguera. El encierro final. Erzsébet Báthory fue condenada a ser emparedada viva en una habitación del castillo. La sellaron tras una pared de ladrillos, dejando solo un pequeño orificio para pasarle comida. Vivió así durante 4 años. Murió el 21 de agosto de 1614. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia local, pero la gente, horrorizada, exhumó el cadáver y lo arrojó a un lugar desconocido. Hasta el día de hoy, se desconoce dónde reposan sus restos. ¿Verdad o conspiración? Hay quienes afirman que Erzsébet fue víctima de una conspiración. Que su juicio fue una maniobra política para arrebatarle sus tierras y su fortuna. Que muchos de los testimonios fueron extraídos bajo tortura, y que nunca se encontraron pruebas fehacientes de sus supuestos baños de sangre. Sin embargo, la magnitud de los testimonios, la cantidad de cadáveres y el horror descrito por múltiples fuentes parecen apuntar a una culpabilidad innegable. ¿Fue una asesina en serie o una víctima del poder patriarcal? ¿Una mujer que desafió las normas y fue castigada? ¿O un monstruo cuya sed de sangre no conocía fin?